Dígaselo, por favor. Qué bueno estar aquí. Muy bien. Nuestro tema de este mes, que ahora sí lo estoy compartiendo en todas las reuniones, procurando hacerlo desde otros ángulos para aquellos que son servidores y que están acá, que no escuchen necesariamente lo mismo. Pero nuestro tema ha sido iglesia. Un tema muy importante por diferentes razones. Porque si queremos aprender a hacer iglesia, necesitamos, creo, pensar acerca de lo que esto significa. De eso estuve hablando en las primeras exposiciones de este tema. Pero al mismo tiempo es muy importante que podamos profundizar, podamos hacer el espacio y la intención de enriquecer esta idea o este concepto o esta claridad de lo que es iglesia. Al final, porque somos iglesia, porque hacemos iglesia, podemos hacer iglesia y necesitamos entonces saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para no pasar inadvertidos, para no pasar de largo nuestro tiempo en la iglesia y tal vez habernos perdido oportunidades específicas de crecer, de florecer, de ser parte de un propósito, en fin. El día de hoy estamos hablando de visión, la visión de la iglesia. En la primera reunión compartí un poco de lo que significa, de algunos de los elementos con los que se complementa la visión. Y hablamos de dos cosas que podemos hacer para ser parte de la visión. Y el tema se llamó aclarando la visión o siendo claros. No me acuerdo cómo le puse. Imagen clara, así le puse, imagen clara. Perdón, pero es que a veces se me va la ardilla, como dicen algunos. Imagen clara. Y hoy quiero hablarles de proyectar la visión. ¿Cuál visión? La visión de la iglesia, no de esta iglesia, sino de la iglesia de Jesús. Proyectarla. Y la palabra proyectar, el diccionario lo define, me gusta, por dos elementos que tiene integrados, que dice arrojar o impulsar hacia adelante y a la distancia algo. Cuando se proyecta una flecha, se proyecta una piedra, se proyecta una pelota, un balón. Estamos hablando de tirarlo hacia adelante, pero además de hacerlo llegar a una distancia específica. Y estos dos elementos se me hacen muy importantes, porque entonces proyectar la visión significaría llevarla hacia adelante y número dos, tener claridad de que esto vaya a la distancia. Es decir, tú y yo que hoy estamos aquí, no podemos perder de vista que somos una generación que ha sucedido a otra, pero que nosotros mismos el día de mañana vamos a ser sucedidos por otra generación. Es decir, vamos a ir pasando, dirían algunos, la estafeta. ¿Qué generación? Aquella a la que tú le compartas, aquellos a los que tú les inviertas un tiempo de tu vida para conocer a Jesús, o tal vez para instruirlos en sus primeros pasos en Jesús como discípulos. Y la visión de la iglesia ha sido proyectada, porque debido a eso, después de 2000 años, se sigue predicando el mensaje de Jesús, sigue cambiando vidas, ¿verdad? ¿A alguien Dios le cambió la vida o seguimos siendo los mismos? No, Él ha cambiado nuestra vida. Y mira, yo iba a la iglesia y nunca le había entregado mi vida a Cristo. Iba a la iglesia y era bien grosero. Y evangelizaba todos los domingos. Y era bien grosero, ¿verdad? Gracias a Dios que de esos ya no habemos. Pero yo era de 10 palabras decía 11. Claro, en la iglesia no, ni en mi casa no, porque la chancla vengadora iba a aparecer. Pero en la escuela yo decía y me sentía, yo creo que eso es lo que sienten los fumadores, como que se sienten grandes cuando fuman. Yo me sentía grande cuando decía groserías, me sentía ya adulto, apenas tenía 14 años, 13, y era bien grosero. Y le entregué mi vida a Jesús
Y milagrosamente, si quieres verlo así, sorprendentemente, de un día a otro dejé de decir groserías. Dios cambia nuestras vidas, de verdad las cambia desde adentro, nos va cambiando, ¿no es cierto? Trae paz, nos ayuda a ver mejor el sentido de la vida, nos ayuda a desprendernos de las cosas que son temporales y a mirar más las que son eternas, la buena relación, el cariño, el respeto, más allá de las cosas materiales. La vida es cambiada por Jesús. Entonces, cuando hablamos de la visión de Jesús, la visión de Dios mostrado en Jesús, proyectado hacia la iglesia, encargado a la iglesia, ha trascendido a lo largo de los lugares. Por eso dice la Biblia: y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último lugar al que puedan llegar. Es decir, vayan hacia adelante en las generaciones, vayan hacia adelante en los lugares, y por otro lado háganlo trascender, que vaya a la distancia. Tú puedes predicarle a una persona, solo a una, y tal vez ella pueda predicarle a 100, y tú serás parte de esas 100 personas por aquella a la que tú le predicaste. Es decir, la visión se va hacia adelante. No se trata de quién se lleva el reconocimiento, se trata de llevar el mensaje de Jesús a los demás. Entonces, teniendo esta idea de la visión en la iglesia, solo quiero leerles algunos pasajes, 3 o 4 versículos, para dejarles algunas ideas. Lo primero que quiero llevarlos es a Juan 3:16, que tú conoces, es una cita conocida de todos, y 17 también, que nos dice palabras de Juan que él comprendió acerca de la obra de Jesús, y todos lo sabemos, inclusive de memoria. Bueno, creo que todos. Dice así el versículo, Juan, que les dije, Juan 3:16. Bueno, me lo sé de memoria, pero quiero leerles esta versión. Déjenme leerles. Bueno, la tienen ahí en las pantallas, ¿verdad? Ok. Entonces déjenme llegar para acompañarlos. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esta porción, que es conocida, que la usamos en muchas capacitaciones, en muchas preparaciones de evangelismo, ¿verdad? Y lo conocemos en nuestra vida como parte de la expresión del amor de Dios. Son de los primeros pasajes que nos llegan a compartir. Nos deja ver con toda claridad que aquí estaba siendo transmitida la visión de Jesús a la vida de los creyentes ya en el tiempo de Juan, años después que Jesús había partido. Y claramente se ven involucrados elementos que van de la mano: la visión, la misión, la estructura, ¿verdad?, que hace posible una visión, y la cultura también. No voy a detallar cada uno de ellos, solo voy a resaltar la visión. En términos prácticos, se dice que la visión es la imagen clara de lo que se quiere alcanzar. Si lees este pasaje conmigo, ¿cuál es la imagen clara que ves que Dios quiere alcanzar? Y ahí dice: para que todo aquel que en Él crea, ¿qué dice? No se pierda. ¿Cuál es la imagen clara? Quiero traer salvación a la humanidad. Y claramente hay una visión. La visión es el propósito de algo, no es la meta de algo. La meta puede ser a qué lugares vamos a ir, cuántas personas queremos evangelizar, cuántas voy a evangelizar en mi vida,
en el año, no lo sé. Esas son metas. Objetivos pudieran ser las razones de algunas acciones, pero el propósito es la razón de ser de algo. Y en este pasaje dice que Jesús vino, Dios se encarnó para traer salvación por medio de él. Y eso se lo deja a la iglesia. Entonces, la visión de la iglesia de Jesús tiene que ser abrazada por la iglesia para poderla proyectar hacia adelante y poderla llevar a la distancia. No estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando de la iglesia de Jesús. A nosotros, a esta iglesia, no nos interesa tener mucha gente, nos interesa que muchos conozcan a Jesús. ¿Sí te interesa eso o no? ¿Sí? No nos interesa ser una iglesia conocida porque tengamos 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 500. No nos interesa eso, porque los números son un resultado. Lo que sí nos debe de interesar es la esencia del propósito de la visión. ¿Cuál es esa esencia? Que Dios quiere traer salvación a la vida de las personas, de las familias, de las generaciones. Y cuando digo salvación, tendríamos que hablar de la reconciliación, de la comunión, de la eternidad, de la transformación que Dios trae a la vida de la gente. Entonces, número uno, necesitamos ver que la visión de una iglesia local no puede estar lejos, ni mucho menos ajena a la visión de Dios para la iglesia. Lleven mi mensaje, lleven hacia adelante, trasciendan en las generaciones. Y como lo dije hace rato, así ha pasado. Desde hace 2,000 años comenzaron a hacerlo, y hoy tú y yo hemos llegado a conocer a Jesús. No solamente eso, hubo ejemplares de la Biblia que ahora pueden estar al alcance de mucha gente, y algunos han creído en Dios no porque alguien les predicó, sino porque una Biblia llegó a sus manos. Nos damos cuenta que la visión no la podemos evadir, no la debemos evadir, no la podemos ignorar, y saber que hoy tú y yo somos iglesia, disfrutamos venir a nuestra congregación, hacemos amigos, disfrutamos el hogar de una iglesia local, pero no debemos olvidar el propósito de la visión de Dios de la iglesia, que es ser un puente para que otros conozcan a Cristo. No se nos debe de olvidar, queridos. Jóvenes que están aquí, tus amigos de la universidad, de la prepa, ojalá conozcan de Dios a través de tu vida, por cómo vives, por cómo eres con ellos, por cómo les compartes. Porque ahora el 31 de octubre les llevas su dulcecito, ¿verdad?, con una calaverita ahí dibujada, y le dices: "Bu, Dios te ama". ¿O ya se espantaron por eso? No. Y somos luz en medio de estas oportunidades que hay, porque con el amigo del trabajo, el vecino en la casa, no se nos debe de olvidar, porque si olvidamos eso, la visión no estará siendo proyectada, solamente estará siendo leída, conocida, pero no proyectada. Así que la visión está claramente en Juan. Dios quiere salvar, y para eso hay una misión, ¿verdad? Envió a su Hijo para tomar nuestro lugar. Ahora, con esta idea, quiero llevarlos a cómo proyectar la visión, esta visión de Jesús. Si habláramos de la visión local de esta congregación, de tu congregación donde estás, tenemos una visión que la definimos de manera breve: ser una iglesia de constante y continuo crecimiento en el ámbito espiritual, numérico y geográfico, para que esto sirva a que otros conozcan a Jesús, lo que acabamos de leer. Si la visión de esta iglesia tiene que ver con superación, tiene que ver con humanismo, tiene que ver con religiosidad, vano sería nuestro trabajo. Pero buscamos una visión de crecimiento para que haya madurez, para que haya desarrollo, para que haya proyección en la vida de cada persona que hay aquí en la iglesia, y que eso nos conecte con la visión que la iglesia tiene, la iglesia de Jesús en general. Y en ese crecimiento nosotros llevemos a Jesús con nuestra vida, nuestras acciones, con proyectos que tengamos, con creatividad que desarrollemos, para que otros conozcan a Jesús. Entonces,
¿Cuál es la visión local de la iglesia? Eso lo voy a explicar más en la última reunión para que lo vean en la semana. Pero la visión es ser una iglesia de constante y continuo crecimiento en las áreas espiritual, numérica y geográfica. ¿Se lo aprendió? Ok, repítaselo a alguien, por favor. Ayúdeme. Somos una iglesia de constante y continuo crecimiento en las áreas espiritual, numérica y geográfica. Apréndasela, por favor. La visión del cielo en Jesús, la visión local de la iglesia para llevar adelante la visión del cielo. Ahora, ¿cómo la proyectamos? Les voy a dar 4 ideas que me parece a mí son básicas, son prácticas de cómo podemos hacer la proyección de la visión en nuestra vida. Lo primero, son cosas muy sencillas, pero se las voy a decir. Lo primero es conocerla. ¿Cuál es nuestra visión? Ya hablamos ahorita de cómo definimos la visión de aquí. Tienes que conocerla, no solo la frase, sino qué implica. De eso voy a hablar en la siguiente reunión. Por favor, te invito a ver los temas en la semana. Pero tenemos que conocer cuál es mi visión. Un día, un amigo pastor que se dedica a escribir libros y escribió una serie sobre libros de la iglesia, temas de iglesia, juntó a su equipo y les hizo una pregunta y les dijo: les quiero hacer una pregunta, ¿a qué nos dedicamos? Y alguien del staff levantó la mano y le dijo: a vender libros. Y él me dijo: me di cuenta que ni siquiera mi equipo sabía cuál era nuestra visión. Ellos pensaban que nos dedicábamos a vender libros, no que nos dedicábamos a instruir, a equipar, a extender un mensaje específico entre los cristianos, que era saber acerca de qué es ser iglesia. Y él me decía: así nos pasa en la vida, y estoy de acuerdo con eso. Ayer estuve en una boda y les decía, cuando uno se casa no sabe lo que hizo. No sabe. Ya sabes cuando va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Cuando ya va pasando. Yo recuerdo que unos días antes de casarme, mi maestro de prenupciales me dijo: oye, Ludwig, ¿y si sabes que ahora que te cases las deudas de ella van a ser tus deudas? Y dije: ¿por qué? Si yo no traigo deudas, son de ella. No, pero ahora van a ser uno y tienes que ayudar a pagar sus deudas. Yo dije: ay, no. Yo sí recuerdo que en el viaje de luna de miel un día me subí a la parte alta del hotel, donde había ahí un jacuzzi. Me subí, vi hacia la playa y me hice esta pregunta: ¿qué hice? Porque ya sé que me casé, pero ¿qué es eso? ¿Qué implica? Implica desvelos, implica tolerancia, implica que ya no es para ti, ahora es para dos, implica que ya no vas solamente a la tienda y te compras tu paleta para ti, ahora llevas una para alguien más, y si no hay para los dos, pues te aguantas y no te compras la tuya, ¿no? Implica que cuando te den la sopa tienes que poner cara de o puedes poner la otra: mi mami lo hacía mejor, y ya verás lo que pasa. Pero cuando te casas no sabes bien. Cuando venimos a Cristo no sabemos bien. Por eso Pablo escribe en sus cartas, creo que a los romanos, y les dice: pido a Dios que comprendan la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios, porque se tiene que ir conociendo. Entonces, número 1, hay que conocer la visión. Y la visión de la iglesia de Cristo no es llenar templos. La visión de la iglesia de Cristo no es ser la congregación más grande de una ciudad. La visión de la iglesia de Jesús no es tener mucha gente en una congregación. La visión de Jesús es llevar el evangelio a donde quiera que vayamos. Eso es lo que dice Jesús: vayan por todo el mundo, llenen el mundo del mensaje de Jesús. Entonces la iglesia, tú y yo y todo creyente,
debe de conocer que esa es la visión de Jesús. Pero lo segundo, debemos conocer que nuestra visión local, para sumarnos o para habilitar, darle paso a la visión que acabo de escribir de Juan, es crecer. Solo te voy a decir dos referencias. Número uno, si no crecemos no hay fruto. Si no hay fruto, no hay continuidad, porque del fruto salen las semillas, de las semillas hay nueva vida, pues. Y si nosotros crecemos, es igual a fructificar, y si fructificamos, es igual a trascender. Piénsalo en una familia. Cuando una pareja se casa y tienen hijos, están fructificando, así se le conoce también. Eso quiere decir que están forjando una nueva generación. Pero pudieron tener una nueva generación porque ellos crecieron como personas. Tú y yo no podemos procrear hasta que no maduramos en la vida, hasta que no crecemos. Entonces, la iglesia tiene una misión que si no crecemos, no la comprendemos y no le damos lugar en nuestra vida. Y podemos, como los hijos pequeños de casa, disfrutar de la casa, vivir en la casa, pero no necesariamente fructificar. Cuando crecemos, damos fruto. Cuando crecemos, entonces extendemos el reino de Dios a través de nuestra vida, porque hay que dedicar tiempo, porque hay que invertir en alguna persona, porque hay que creerle a Dios, porque hay que atreverse. El asunto es que crecimiento es fruto. 2, crecimiento es madurez. Y dice también Pablo a los romanos, hablando de la gracia, hablando de la manifestación de Jesús, dice: cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No puede hacer uso de su herencia porque es un niño. ¿Cuándo puede poseer la herencia? Cuando es maduro. Cuando la iglesia crece, madura, y cuando madura, aprende a poseer lo que es de Dios para él, para su vida, lo que ha sido instruido, lo que ha sido delegado, lo que nos ha sido encargado. Por ejemplo, un cristiano maduro sabe que tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y cuando enfrenta una batalla, aunque sienta cosas y aunque sienta escalofrío, aunque se le paren los pelitos, ¿verdad?, del brazo o hasta los de la cabeza, él dice: yo voy a defender mi casa, mi territorio, porque mayor es el que está conmigo que el que viene en contra mía. Cuando alguien madura. Pero todos sabemos lo que hace un niño pequeño cuando ve un peligro. El niño pequeño corre y se pone detrás del padre. Y está bien cuando es pequeño, pero la iglesia no puede ser pequeña toda la vida, ¿verdad? No podemos ser pequeños toda la vida. Pastor, no puedo dormir, ore por mí. No, ora tú. Tú ora y tú descansa en Dios. Pastor, es que en la noche me jalaron los pies. Pues levántate y reprende todo espíritu jalapiés que haya en tu casa. No hay espíritus jalapiés, pero pastor, es que siento una presencia, es que vi una sombra. Pues párese y tome autoridad en Jesús. Una persona madura hace eso. Una persona que no crece empieza a hacer la convocatoria de todos los de intercesión, todos los de acá, todos los de allá, hagamos montón, y se vale, pero no sustituyendo lo que uno puede hacer. Así que crecimiento es fruto y crecimiento es madurez. Bueno, no estoy ahondando el tema, estoy diciendo que una visión se proyecta si la conocemos. Si no la conocemos, ¿cómo la vamos a proyectar? Jesús se encargó de compartir con la gente su visión, y por eso al final les hizo un encargo: vayan por todo el mundo. Les dio a conocer lo que debían enseñar, les dio a conocer su visión, estoy pensando en todo el lugar, les dio a conocer la trascendencia. Vayan a todos los pueblos, no solamente a los judíos, también a los gentiles. Y Jesús les dio a conocer. ¿Cómo proyecto una visión? Conociéndola. Tenemos que conocer la visión de la iglesia por lo que dice la Biblia, y tenemos que conocer la visión de casa.
¿Cuál es nuestra visión aquí en la casa? Ser una iglesia ¿de qué? Constante y continuo crecimiento. ¿En qué áreas? Espiritual, numérica y geográfica. La palabra clave de esta visión, ¿cuál es? Crecimiento. Si lo puedes reducir todavía más, podrías decir, mi visión, mi parte de la visión de la casa es crecer y ayudar a otros a crecer. Así de sencillo. Porque cuando hacemos eso, vamos a llevar la visión de Jesús. Y entonces no solo seremos parte de la iglesia, sino haremos iglesia cada uno de nosotros. Vamos a compartir, vamos a hacer obras de evangelismo, que no me refiero a obras de teatro, sino a llevar el reino de los cielos a la gente como pan de vida. Es una obra de evangelismo. Vamos a llevarle a la gente comida que necesita y a decirle Dios te bendiga. No vamos a ir sin comida a decirle que Dios te bendiga. Vamos a llevarles una pequeña despensa y a decirle Dios te bendiga, Dios piensa en ti, y a creer que Dios puede marcar una diferencia en el destino de las vidas de esas personas. Entonces, conocer, repita conmigo, conocer la visión. Ahora como que con más ganas, conocer la visión. Ahora dile a alguien, conoce la visión de Dios para ti, dígaselo. ¿Cómo proyecto una visión? Sencillo, conociéndola. No ignoremos la visión de Dios para su iglesia y la visión local. 2. Gálatas 1:16 dice estas palabras Pablo desde el 15: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. ¿Por qué Pablo predicó a Jesús? Porque fue revelado Jesús a su vida. Es decir, y tú conoces la vida de Pablo, lo relata el libro de los Hechos, ¿verdad? Las cartas que él escribe. Si tú sabes, Pablo perseguía a la iglesia y pasó de ser un perseguidor de la iglesia a predicar el mensaje de la misma iglesia. ¿Cómo ocurrió eso? Porque Jesús se reveló a su vida. Y esa revelación le trajo comprensión. Le hizo comprender que lo que estaba haciendo no era lo correcto. Le hizo comprender lo que tenía que hacer. Le hizo comprender para qué tuvo esa experiencia con Jesús. Le hizo comprender las cosas que tenía que dejar. Y en la carta aquí a los Gálatas, él dice, hay cosas, y a los filipenses, que yo dejé por seguir a Jesús. Dejó ciertas formas de enseñanza, dejó ciertas líneas que él tenía para poder llevar el mensaje de Jesús. De hecho, más adelante él pelea aquí con los Gálatas porque se han dejado judaizar y ahora los quieren hacer judíos a los gentiles, y Pablo les llama la atención. Él comprendió, no solo conoció, comprendió. El primer paso es conocer, pero el segundo es comprender. Y sabes, la palabra comprender tiene varias consideraciones. Una, entender. Es decir, que nos caiga el 20 de qué se trata lo que hacemos como iglesia. 2, la palabra comprender es contener, es cuando abrazas algo y lo contienes con tus brazos. La visión tiene que ser contenida, es decir, tiene que ser rodeada, abrazada, para que pueda ser llevada hacia adelante, para que pueda ser proyectada. Así que lo segundo de la visión para proyectarla es comprenderla. Y sabes, dice Pablo, que la comprensión viene por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos hace comprender de qué se trata servir a Dios. Miren, recuerdo que una vez, les he platicado esto, pero vale la pena comentarlo hoy. Empezaba yo en el pastorado y un día íbamos a comenzar una reunión, un miércoles, no se me olvida. Estaba yo orando. Esa iglesia habituaba tener una hora de oración antes de empezar la reunión, así es que era la hora de oración, la hora de alabanza y la hora de predicación. Eran 3 horas por reunión.
Lo mismo el miércoles, lo mismo el viernes, lo mismo el domingo en la mañana y la tarde. Y en esa hora de oración yo oraba y le decía a Dios: quiero servirte, enséñame a servirte. Y de pronto sentí una pregunta en mi corazón, como si de Dios fuera: ¿por qué me sirves? Y me puse romántico y le dije: porque te amo, Señor. Me volvió a preguntar: ¿de verdad me amas? Sí, Señor. ¿Por qué me sirves? Porque te amo, Señor. Yo no sabía lo que había detrás de esa pregunta. Después Dios me habla y me dice: si me sirves por amor. Ese día me iban a dar mi ofrenda, nos la daban por quincena, o mi sueldo, como lo quieras llamar. Y Dios pone algo en mi corazón y me dice: si me sirves por amor, regresa la ofrenda. Yo no entendía eso. Yo dije: ¿cómo, Señor? ¿No es justo que alguien que trabaja reciba pago? Bueno, no les hago la historia larga. Con miedo, no de otra cosa, sino de mi esposa. ¿Cómo voy a llegar a la casa y le voy a decir: Dios me dijo que ofrendara todo? Me da el tesorero mi sobre con mi ofrenda, se la regreso y le digo: por favor, quédesela. No, me dijo: ¿y cómo le va a hacer? Yo dije: no sé. Pero Dios me preguntó que si le sirvo por dinero o le sirvo por amor. De esas cosas románticas, como la esposa cuando dice: cuando nos casemos, aunque sea un cuartito en la azotea, y ahí vivo contigo. Ajá. No me hagan hablar. Entonces regreso mi ofrenda. Y la verdad es que me regreso a la alabanza, iba yo a dirigir. Me regresé un poco turbado diciendo: no entiendo esto. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Mis hijos estaban bebés, teníamos que comprar leche, teníamos que comprar pañales. Y yo dije: ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir? Llego a mi lugar, me toca el hombro un hermano y me dice: pastor, estaba orando en la madrugada por usted. Esta historia, esta segunda parte ya se las he contado. Y Dios me dijo: cuida a mi siervo. Y yo le dije: sí, Señor. ¿Qué quieres que cuide? Que no le falte nunca nada. Así le dijo Dios. Este hombre era un empresario. Entonces llega, me da un sobre, me toca el hombro, me dice al oído lo que Dios le dijo. Me vuelve a tocar el hombro, me agarra el brazo, me lo levanta y me da un sobre. Y pues obviamente agarro el sobre y lo guardé. Dirigí la alabanza, me tocó predicar ese día, prediqué, me voy a la casa con toda esta idea de que había entregado mi ofrenda. Se me olvidó el sobre que me habían dado. Llego a mi casa y entonces antes de llegar con mi esposa, meto la mano acá, saco el sobre. ¿Y sabes cuánto había en el sobre? Había la parte proporcional, es decir, lo mismo que yo hubiera recibido de ofrenda. ¿Por qué te platico esto? ¿Tiene que ver con lo que te estoy diciendo? Sí. Cuando comprendes algo en tu corazón, ese día yo comprendí: mi sustento no es mi ministerio, mi sustento viene de arriba, viene de Dios. Mi sustento no es mi profesión. Mi proveedor, dice la Biblia, es el Señor. Por eso es conocido como Jehová Jireh, el proveedor, el que va a proveernos, el que va a darte habilidad, gracia, capacidad y te va a ayudar a traer recursos. Pero a veces no solo por tu trabajo, sino como pasó con Elías, que vinieron cuervos y le trajeron comida, o usó a una viuda para darle de comer. Y así Dios lo puede hacer. Cuando comprendes algo, vas al tercer punto para proyectar una visión: la abrazas. Tú no abrazas algo que no comprendes. No se te ha acercado a alguien muy amable y tú empiezas a hacer para acá y dices: buenas tardes, buenas tardes. Y se te acerca y tú te haces para acá. Y te dice más y te haces para acá, porque no lo conoces. Pero cuando lo conoces y lo comprendes, tal vez al rato es un buen amigo.
y ahora viene y te sientas y platicas, no tienes reserva, porque ahora conociste, comprendiste y pasas al tercer punto para proyectar la visión: la abrazas. Desde aquellos años, querido, hasta el día de hoy, he estado en momentos de Señor, ¿qué vamos a hacer? Y no he dejado de ver que Dios es el proveedor de todas las cosas que necesitamos. De todas, no de algunas, de todas. Él ha provisto para una cosa, ha provisto para otra, ha provisto para otra, ha sustentado mi vida, mi familia, ha sustentado esta iglesia. Y esto lo ha hecho porque un día comprendí que la manera de hacer iglesia es que Dios sea el sustentador de todas las cosas. Cuando abrazas una visión, es el resultado de haberla conocido y comprendido. Y cerramos. ¿Cómo proyecto la visión? La conozco, la comprendo, la abrazo y la última, la comparto. Mateo 28:20 dice: vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Dice el versículo más precisamente, te lo voy a leer. Desde el 18: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: escucha esto como si Dios te lo dijera hoy: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ay, qué palabras tan alentadoras, ¿no es cierto? Dios está contigo, Dios está en tu casa, Dios está conmigo. Pero Jesús dijo algo. Esta frase, estoy contigo, la dijo en el contexto de proyecten mi visión. No solo disfruten que estoy con ustedes para que lleven el evangelio a donde quiera que vayan. Compártanlo. El último punto de la visión para proyectarla es compartirla, queridos. Hay que vivirla, hay que abrazarla, hay que tener pasión por lo que Dios dejó en su iglesia, que no solo es tener reuniones, sino es vivir a Jesús cada día de nuestras vidas, para que alguien lo pueda ver en nosotros. ¿Cuántos? Los que Él quiera, para que puedas compartir con alguien, para que tengas tus discípulos. En tu vida no puedes pasar de largo. Ten discípulos, 1, 2 o 10 o 20, los que puedas tener, pero ten discípulos. ¿Por qué? Porque será la manera de proyectar la visión de Jesús al haberle compartido, al haberle enseñado, y ahora Él lo hará con alguien más, y esa persona con alguien más. Cosas que tú ya no hiciste empiezan a ocurrir por algo que sí hiciste, porque compartiste la visión de Jesús. La iglesia no puede olvidar eso. La iglesia no puede olvidar eso. Jesús un día está con la multitud y después de cierto tiempo les dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Es decir, Jesús se dio cuenta que esas personas tal vez no estaban conectando con la visión, pero estaban conectando con lo que Él podía hacer. Y entonces les dice: hoy les voy a dar a comer mi carne y mi sangre. Y la gente se espantó. ¿Conoces la historia? Ahí está en Juan. Y dice la historia que la gente se empezó a ir. Y luego le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Es decir, que lo que creo que les estaba diciendo es: ¿ustedes tampoco han comprendido de qué se trata estar conmigo? ¿Ustedes han creído que estar conmigo solo es que yo les dé? No, yo les doy, pero no se trata de eso. Se trata de llevar mi palabra. Entonces Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba cerciorándose que los suyos estuvieran comprendiendo la visión, porque sabía que un día se iba a ir y ellos tenían que continuar el trabajo. Tú y yo estamos aquí porque alguien nos predicó un día, y alguien va a estar en el reino de los cielos porque tú le vas a predicar a esa persona, porque tú le vas a mostrar a Jesús a esa persona. Y eso va a ser proyectar la visión. La iglesia local tiene una visión que no puede ignorar la visión de la iglesia de Cristo en todos los lugares. Así que, queridos, el mensaje y el llamado, la invitación de esta mañana es:
proyectemos la visión de Jesús. ¿Qué es proyectar? Llevémosla hacia adelante. Y número 2, hagámosla llegar a la distancia. Queridos, nosotros somos una generación, pero detrás de nosotros viene otra. Ayer estuve en la boda de unos jóvenes de aquí de la iglesia, que a ella la cargué a los 2 años de edad. Ella llegaba y se me paraba enfrente en el culto y se me quedaba viendo así, y yo le daba los brazos y me los extendía, entonces la cargaba. Y luego le decían, ¿quién es? Y ella decía, mi papá. Yo decía, no, aclara eso. Y en la iglesia algunos decían, ay, pastor, su hija postiza. Bueno, ayer estuve en su boda. Me di cuenta de 2 cosas. Estamos envejeciendo, la primera. Y la segunda, está llegando el tiempo de la nueva generación. Un día nosotros, los que ya pasamos los 50, no vamos a estar. Y como ellos que están en los 20, van a tener todavía 30, 40 años por delante. La iglesia, no podemos vivir solo el evangelio en nosotros. Hay que proyectarlo a otros, para que un día ellos lo proyecten a otras generaciones hasta que Él venga. Algunos dicen que esta es la generación en la que Cristo viene. Yo no lo sé. Y si acaso no lo es, que el Señor nos ocupe o nos llame a Él, sabiendo que su visión la proyectamos a alguien más. Que no se nos olvide eso. En todo eso vamos a vivir su gracia, su amor, su poder, su provisión. Vamos a vivir su amor, vamos a vivir los milagros que Dios puede hacer. Que eso no nos haga olvidar que tenemos una visión que llevar a cabo, que es llevar a Jesús a la vida de otras personas. Así que te quiero invitar a que oremos en esta hora. Inclina tu rostro si quieres. Cierra tus ojos también si quieres, solo para no distraerte. Y yo te animo a que hables con Dios y le digas, Señor, quiero ser útil para proyectar la visión tuya en la vida de tu iglesia. Señor, quiero ser útil para llevar adelante la visión local de esta nuestra casa, pero solo con la única claridad de que sirve para tu visión, para toda tu iglesia. Señor, en esta mañana yo te doy gracias por cada persona que está aquí, mis queridos hermanos, amigos, y si hay alguna persona que nos acompaña hoy, gracias por cada vida. Hacer iglesia no es aprender solamente formas de decir o formas de hacer. Ser iglesia es abrazar tu visión, tu propósito, para poderlo proyectar en nuestras vidas. Hoy, Señor, te quiero pedir, junto con los que estamos aquí juntos, que nuestra vida sea una herramienta en tus manos para proyectar tu visión. Que alguien te conozca a causa de mi vida, Señor. Que alguien sea libre a causa de mi testimonio. Que alguien reciba de tu amor a través de mis acciones. Que alguien pueda, Señor, decir, he conocido a Dios porque lo he visto a través de él o de ella. Que no se nos olvide, Señor, que la iglesia tiene una visión, la iglesia tuya, no solo la local, tu iglesia, y nosotros somos tu iglesia. Yo bendigo a cada uno para que seamos útiles, instrumentos en tus manos para proyectar la visión, llevarla hacia adelante y llevarla lejos. Señor, bendigo a cada familia, bendigo a cada persona aquí, cada situación. Oro por cada uno. Renueva fuerzas, renueva pasión en los corazones, porque a veces la perdemos, Señor. Ayúdanos siempre a tener hambre de ti, hambre por ti, hambre, Señor, no de necesidad, sino de deseo profundo en nosotros. Bendigo, Señor, cada hogar. En el nombre de Jesús pido por toda provisión en cada casa. Oro que multipliques todo lo que hay en sus alacenas. Oro, Señor, que todo el sueldo sea útil para
para cubrir la vida de cada familia, y no solo el de ellos, sino para que aprendamos a ser generosos y bendecir a otros. Bendigo la vida de cada uno para que haya salud, y si acaso hubiera enfermedad, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos a cada persona que tiene algún problema en su salud. Oramos por sanidad en sus vidas, de cabeza a pies, Señor, en Jesús. Llénanos de ti, haznos vibrar por ti, enamóranos de ti, Señor. Llénanos siempre de pasión para vivir una vida con visión, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias siempre. Amén y amén. ¿Qué te parece si le aplaudimos? Apláudele fuerte, fuerte a Jesús.